Acción. Muy buenas noches. Gracias, mi compañero, por ayudarme a la grabación. Esta grabación tiene como finalidad cumplir la tarea de la materia de Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Tecmilenio. Agradezco la oportunidad. En esta grabación se nos pide que señalemos un análisis de todas las pruebas que se llevan en nuestro sistema procesal, hablando del sistema procesal civil y mercantil, identificando las etapas en el periodo probatorio. Primeramente vamos a analizar en esas etapas en el periodo probatorio. Evidentemente que el procedimiento empieza desde la presentación de la demanda por parte de la actora, y en esa misma etapa se busca precisamente la contestación de la contraparte. En esa etapa las pruebas pueden presentarse pruebas que de alguna manera refuercen o identifiquen de inmediato las pretensiones de la demandante. La respuesta de la otra contraparte se basará precisamente en negar o aceptar precisamente esos hechos. Posteriormente viene la etapa probatoria o demostrativa. Aquí es donde se presentan las pruebas y los alegatos de las ambas partes para probar sus dichos y crear convicción ante el juzgador. Están regulados en el Código Federal de Procedimientos Civiles, como tengo marcado, voy a tener unas letras de apoyo, que es en el artículo 337, 39 y 42. En esta etapa es la presentación de esas pruebas que, como lo referíamos, buscan comprobar su teoría del delito, la teoría del delito de la parte que expone, la que demanda, y la otra parte también en su teoría del delito, la que hará todo lo conducente para que se puedan ir destruyendo cada una de esas pretensiones. En la materia civil y en la materia mercantil, regidos uno por el Código Federal de Procedimientos Civiles y el otro por el Código de Comercio, tienen sus coincidencias precisamente en la presentación de estas pruebas. Y una de estas pruebas, para irlas definiendo y las señalizando, estaríamos abarcando la prueba confesional. Se dice que es el reconocimiento de los hechos o ciertos hechos por parte de las partes. ¿Por qué? Pues su nombre dice confesional, que es la parte donde pueden ellos aceptar ciertos hechos que se estén derivando de un evento, que son parte de esto. Por ejemplo, si se está aquí en una aseguradora, se está contraponiendo a los intereses del asegurado, en el sentido de que no le quiere pagar por un incidente en tránsito, pues la confesional primero puede ir descartando todas esas cosas que de antemano se pueden dar como unos acuerdos probatorios. ¿Cuáles serán esos acuerdos probatorios en su momento? Bueno, a lo mejor que Pedro sí estaba en el vehículo. Entonces puede decir, sí, yo estaba en el vehículo, tal. Entonces ya no tendremos que estar dirimiendo si es que estaba o no estaba en ese vehículo. Ya esa confesión por una de las partes crea esa plena prueba y esa convicción ante el juez. Él es el que estaba en el vehículo tal. La otra, mejor en materia de mercantil, que es regulado por el Código de Comercio, que hay que identificar como una acción entre comerciantes o el que haga una eventual acción de comercio. Podríamos hablar que hablaría de... sí, Pedro también sí firmó los pagarés tales, sí firmó un pagaré de un préstamo. Vamos a establecer que pudo firmar ciertamente un pagaré, pero a lo mejor tenemos que definir si ese es el pagaré original, si ese es el pagaré que realmente firmó Pedro. Pero vamos a establecer en un principio que firmó un pagaré. ¿Lo puede hacer a través de esa confesional? Sí, cierto, ya sea de una parte o de otra en la litis y precisamente en las técnicas de interrogatorio que se dan cuando pasan a presentar esas pruebas, ya sea de manera escrita o de manera oral, dependiendo del procedimiento que se encuentre en cada uno de los estados. Hay que recordar que algunos estados, en este caso la Ciudad de México, ya avanzan en algunos aspectos en la materia principalmente mercantil de manera oral. Luego, pues vamos a hablar de la testimonial. Esa testimonial no es otra cosa que también lo que corrobora ciertos hechos, pero que le consta a una tercera persona, la cual pudo percibir a través de sus sentidos. No es la persona parte de la litis, pero puede servirle a alguna de las partes
si consideran que su testimonio podría dar luz a ciertos cuestionamientos. Y podríamos, por ejemplo, si le consta o le sabe que, bueno, en este caso Francisco, se encontraba en su domicilio a tales horas, tal día, para diferir a ver si Francisco sí pudo haber estado en cierto lugar, a algunos intereses que la defensa podría tener. Y también podríamos hablar en otro tipo de hechos que la prueba testimonial juega un papel importante. Son tus testigos que junto con la confesión, tu testimonio va a ir creando esa convicción de cuál es la verdad o cuál es el que tiene razón del hecho que está solicitando de dirima el juez. Luego podremos hablar de la pericial. Las periciales son aspectos a cargo, precisamente como se dice, pericial, perito, pericial, pericia, que está a cargo de personas expertas en su materia. Y esas periciales juegan un rol importante en los juicios, principalmente en civiles o mercantiles, para definir un derecho o una obligación. Y también podríamos poner, por ejemplo, la prueba de ADN, la pericial, que resulta que podrá comprobar si alguien es el papá de tal o tales bebés y necesitaría la pensión alimentaria. No basta con que diga no soy yo. Una pericial podría dar luz determinante a esto y crear una convicción plena ante el juzgador, por ejemplo. Y en los aspectos de otro tipo, pues podríamos hablar de periciales, por ejemplo, en títulos de crédito. Que estos títulos de crédito podríamos hacer una pericial que compruebe si la firma de alguien es la misma que aparece en otros documentos. Y así podríamos crear la convicción de que el que se dice que es en documentos públicos la firma de alguien y que no ha sido rebatida y que sea aceptada públicamente, y en un documento X, título de crédito, es la misma, entonces podemos inferir que es la misma persona que los firmó. Estos, lo que es la confesional, la testimonial y la pericial, los tenemos contemplados en el artículo 411, 172, 173, hasta el 183 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el 1390, desde el bis 41 hasta el bis 46 del Código de Comercio. Ahora bien, podemos hablar de la documental, ya la abordamos en un momento. La prueba documental se divide en documental pública y documental privada. ¿Qué sería una documental pública? Podría ser una documental pública el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque está emitido por el Estado, por una autoridad pública. ¿Qué podría ser una documental privada? Contrato de compraventa entre particulares, pero que crea plena prueba, por ejemplo, de un acto de compra-venta. Estas están reguladas desde el 129 hasta el 142, también del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, y lo tenemos del 1237, 1250, 150 bis, 150 bis 1 y hasta el 151 y 1390 bis 45 del Código de Comercio. Y luego tenemos otra prueba que es la inspección judicial. Como su nombre lo dice, es el acto de la inspección que hace el órgano jurisdiccional, que este actuará a solicitud de parte. A lo mejor debe de comprobarse, pondría un ejemplo, si tal empresa o cual empresa se encuentra en un domicilio y una parte dice no está y otra dice sí está ahí, y que para resolver esa diferencia tendría que ser una inspección judicial, claro, valorando cuál era el proceso que se persigue. Luego tendríamos por ahí una de las más que vamos a abarcar, las presuntivas o las de presunciones, que como se dice, crea una presunción de un hecho desconocido para arribar a un hecho, un hecho conocido para arribar a un hecho desconocido. Entonces, podremos inferir, por ejemplo, en una materia de reclamación para seguros de casa o seguros de vida, ¿cómo vamos a inferir de un hecho conocido a arribar a un hecho desconocido? Ahorita el sismo provocó la caída de ciertos edificios y lamentablemente pues hay ciertas obligaciones que se generaron, en este caso para las aseguradoras, y ciertas responsabilidades, y para poder presumir algo, entonces es mucho conocido que tal edificio se cayó, podemos presumir que si Pedro estaba en tal edificio y Pedro no se ha encontrado, que Pedro ha perdido la vida y un reclamo de seguro podría
validarse a través de un hecho conocido para arribar a un hecho desconocido, ya que si no se encontrase en los plazos que prevé la ley, se puede presumir su muerte. O bien el reclamo de una vivienda que estaba ahí, que se puede presumir porque sí existía el edificio, pero que ya no existe, entonces se arriba inmediatamente pues que el edificio ya no se encuentra y que podría proceder a un reclamo en materia de seguros de vivienda. Y pues, no es necesario llegar a otro tipo de aspectos para comprobar que la vivienda ya no está, ya que un hecho conocido da por resultado un hecho, comprobarse indudablemente un hecho desconocido. Bueno, de esta manera trato de abarcar lo que se nos pidió, las pruebas, las etapas donde se presentan en el procedimiento civil. Nada más recalcar, la legislación sí autoriza que se puedan presentar en cualquiera una de las etapas. Evidentemente en la etapa demostrativa, donde debe de ir las pruebas, que es en la probatoria o demostrativa, pero eso no implica que no pueda presentarse en otras etapas, inclusive antes de dictar sentencia, como pruebas supervivientes, aquellas que se desconocían en su momento, por eso no se presentaron en la etapa procesal correspondiente, pero que al tener noticia de ello o que de haber nacido de una manera fortuita, se pueden presentar. Porque a lo mejor se desconocía un testimonio, a lo mejor no había los elementos para una pericial, ahora habría los elementos para una pericial. En fin, habría mucho que analizar el caso específico. Pues con esto me despido, yo le agradezco a mi compañero la grabación. Muchas gracias, profesora.